Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a una nueva edición de su programa Voces. El programa de radio, de Facebook y de las diversas redes sociales que tiene la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores. Les saluda Eunice Lomelín y con este mismo placer y contento que tengo de darle la bienvenida a usted que nos escucha y que nos ve, también se la doy a mi compañera locutora Anita Argente, que el día de hoy tenemos el placer mutuo de acompañarlos durante este programa. Muy buenas tardes, noches, días, porque pues la gente nos verá o nos escuchará en diversos horarios. Anita. Efectivamente, y continuamos con el placer. Es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, vamos a hablar de un tema muy importante, Eunice, a través de los locutores opinas del programa Voces de la Delegación Campeche. Pues nos pusimos de acuerdo porque creo que ambas traemos el cerebro quemado. Así es, Anita, cuando como ustedes, algo que les comentamos es que dicen, bueno, ¿y cómo escogen los temas del programa Voces, los locutores que nos acompañan? Bueno, pues así, nos reunimos unos días previos, en este caso ya nos reunimos vía Zoom o llamada telefónica y platicamos sobre el tema. ¿Qué podríamos hablar? Y yo le dije a mi compañera Anita, ¿sabes qué, Anita? Como que en estos días traigo el cerebro un poquito cansado. Y me dijo Anita, me escribió, pues sí, creo que tiene un nombre, es el síndrome de burnout, que se le conoce, o como de cuando se te gasta la energía. Y dijimos, ahí está. Hablemos de esta maravillosa máquina que nos mantiene, que es el cerebro. ¿Pero qué creen? También se fatiga, también se cansa. Y vaya si se cansa. Fíjate que tan se cansa que la Organización Mundial de la Salud pues declaró que el burnout es este síndrome de desgaste ocupacional, es ya una enfermedad mental causada por la presencia crónica de estrés laboral. Casi nada. Sí, así es. El estrés, ese fenómeno que ya lo tenemos inclusive como algo, ay, estoy muy estresado, ay, qué estrés, normalizado. Yo recuerdo una charla, inclusive un hermoso taller que das para las empresas, para la gente que trabaja, inclusive para aquellos que andamos a pie, sobre cómo normalizamos el estrés. Y sí, efectivamente el estrés hace que el cerebro se canse, que el cerebro se agote, que tenga toda una sobrecarga constante. Y bueno, ¿y qué te puedo decir? Como en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos en los cuales pues estamos pensando constantemente en qué pasará, cómo le vamos a hacer en la economía, en la salud, en todo aquello que nos trajo esta pandemia, ¿no? Y cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa a nuestro control, fíjate que pasa algo porque el cerebro funciona químicamente y tiene unas maravillosas sustancias químicas que nos pueden hacernos sentir contentos, que nos pueden hacer sentir tristes, que nos pueden hacer sentir fatigados. Pues mira, con el estrés, una de las hormonas que hace que funcione el cerebro, que es el cortisol, pues aumenta. Y como todo en la vida necesitamos un equilibrio, entonces el cortisol, que es necesario para regular algunas funciones, pues cuando se rompe ese equilibrio, pues afecta al sistema inmune, afecta a todos nuestros procesos que tienen que ver
con algo que le llaman la neuroplasticidad, es decir, que nuestras neuronas tengan estos movimientos que se necesitan para pensar de manera correcta y también para que funcione todo nuestro cuerpo, porque el cerebro es el que regula los movimientos musculares, por ejemplo. Totalmente, el cerebro hace todo, déjame decirte, prácticamente todo. Pero bueno, en cuestiones del estrés, desde hace algunas décadas ya estamos en una sociedad neurótica, en una sociedad que, por ejemplo, te pueden preguntar, Eunice, ¿y a qué te dedicas o qué haces? No, pues fíjate que me la llevo tranquilo, hago esto, pero bien, muy bien, bastante bien. Tengo tiempo para leer, tengo tiempo, y te pueden mirar como bicho raro, porque entonces a lo mejor eso sea sinónimo de que, ay no estás haciendo nada, no eres muy ocupada, no eres exitosa, no eres comprometida, así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Qué tan profesional eres? O sea, espérate. En cambio, hay quienes te dicen, estoy muy ocupada, estoy saturado o saturada, la verdad estoy qué bárbaro. Y regularmente siempre te repiten lo mismo, las veces que tú las veas o las veces a lo largo del tiempo que tú los mires están en ese mismo nivel de estrés. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo podemos vivir así? Puede ser que el hecho de estar permanentemente estresados, aparte de que lo normalizamos, porque bueno, es que así es ahora, ¿sí? Es también que uno se sienta obligado orillado a, porque si no, no estás en sintonía con los demás. Si no, probablemente no llegues a ser exitoso. Habría que ver qué es el éxito y qué es para ti ser exitoso, ¿no? Entonces, de pronto uno mismo puede traer su propio chicotito. No hace falta que te chicotees, traes tu propio chicotito, ¿no? Sí. No. Si te acuestas a descansar, ¿no? Hasta mal te sientes porque te estás tomando un rato, porque a lo mejor a los de a tu alrededor están en una celeridad y en otro nivel de energía y la tuya está bastante relajada o tranquila y como que no encajas o al contrario. Sí hay un proceso de normalización, sí hay un daño evidente en nuestro organismo. Tan es así que ya te comentaba que la Organización Mundial de la Salud así lo señaló, ¿no? Y que, por ejemplo, México es el país con índices más altos de estrés, en donde se calcula que 75% de las personas que sufren esta situación se debe a desgaste ocupacional, es decir, aproximadamente un 40% de la población, lo que es el equivalente a 18.4 millones de mexicanos, oye esto, 18.4 millones de mexicanos padecen de síndrome de burnout. O sea, es terrible, ¿no? Sí, ese síndrome que es como decir, estás quemado, gastaste toda tu energía. Nosotros pensamos en la fatiga o en el cansancio cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos ejercicio en exceso, por ejemplo, pero no pensamos en nuestro cerebro como algo que se pueda fatigar, ¿no? Que pueda sufrir algún daño cuando no es que pensemos de más, sino que, por ejemplo, situaciones como la del estrés, que si bien es cierto puede tener problemas cardíacos, digestivos, inmunológicos, ¿qué creen? El cerebro es el que se lleva la peor parte. ¿Por qué? Porque los cambios en el cerebro pues son responsables de numerosos trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, mira, si nosotros tenemos grandes niveles de estrés, nuestro cerebro puede causar que esas neuronas no empiecen a funcionar de manera correcta y tenemos algo que le conocen como el estrés postraumático, la ansiedad y sobre todo la depresión. Eso es algo que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han dicho que puede ser una de las próximas pandemias con las que tendremos que convivir.
Y cuando nos preguntamos si el cerebro se cansa, sí, el cerebro sí se cansa. Tenemos que también empezar a ejercitar nuestro cerebro, a hacer ejercicios para nuestro cerebro, para que se encuentre sano, para que las cortezas cerebrales estén siempre activas, para que podamos tener un control efectivo de estas cortezas cerebrales, no sentirnos agotados físicamente ni cerebralmente, sino también tomar un descanso para nuestro cerebro. Y como tú dices, leer, y cuando me refiero a leer es de repente sentarte, inclusive esos momentos en los cuales se puede usted poner a leer tranquilamente hasta la parte de atrás de la caja de cereal, por ejemplo, que usted está comiendo, el bote de champú, por ejemplo. Esas lecturas, mira, esas lecturas que no necesariamente tienen que ver con la literatura, ¿no? Como tal, o hablar de una profundidad en lo escrito, sino que tiene que ver con el relajamiento. Por ejemplo, también el cerebro, el ver una película, pero una película que le permita a usted relajar su cerebro. Si usted está haciendo mucho trabajo, por ejemplo, está en su oficina y de repente tienes 2, 3 horas constantes de demasiada información, a tu cerebro le tienes que dar una pausa con una respiración, por ejemplo, ayudar a que se oxigene tu cerebro, a que respire, entonces hacerse esa pausa, porque créanme que llega un momento que aunque usted esté sentado 10 horas enfrente de la computadora, tratando de sacar un trabajo que le urge a su jefa o a su jefa, pues ¿qué creen? No lo va a poder hacer usted bien porque su cerebro ya empezó a cansarse, ya está agotado y como decimos, no está pensando claramente. ¿No, sí, Anita? Sí, no, sí. Llega un punto en que ya tú sientes que no das más. O sea, ya lees y no comprendes, no tiene caso porque entonces presionas aún más, ¿sí? La actividad natural o normal del cerebro, te duermes muy tarde o duermes sobresaltado por lo mismo y el cortisol sigue girando en nuestro organismo y mantiene el cerebro en alerta. Él está en alerta, o sea, él está así, está energetizado, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos que buscar la manera de relajarnos. Y como bien señalas, esas lecturas que hasta parecen nada más de que mientras estás comiendo tu cereal, te chutas toda la caja de cereal de lado a lado la lectura, cae muy bien. Es como, por ejemplo, cuando tienes horas frente al televisor o la pantalla del computador o del teléfono, según la tablet, en la pantalla donde tú trabajes, de vez en vez hay que levantar la mirada, ¿sí? Y mirar a un punto lejos, a la esquina de la oficina, al rincón o a la esquina, a lo alto de, no sé, donde están las paredes, pero una parte, el cuento es lanzar tu mirada a lo lejos. Eso ayuda para que descanse y vuelvas a retomar tu mirada frente al monitor y estar trabajando. Son pequeños tips, ¿no? Que te permiten descansar. ¿Sabías que, por ejemplo, en nuestros ojos estamos viendo, me decía, cuando me lo dijo mi oculista, me quedé así, ¡ay! ¿Sabías que la belleza de tus ojos, qué sé yo, que por aquí, ajá, sí, y bueno, pues tú estás viendo a las neuronas cerebrales. Las neuronas, el nervio óptico, me empieza a explicar. Entonces, lo que estamos viendo son parte de las neuronas de nuestro cerebro, obviamente ya bonitas, ya estilizadas y lo que tú quieras, ¿no? El cristalino y todo esto va directamente con... Por eso se dice que la imagen que tú ves, no la reciben tus ojos y ya la comprendiste, no, primero la recibe el cerebro, él la transforma, le da y ya te arroja la información de lo que tú estás viendo. Esto sucede en microsegundos, vaya, en microsegundos, es una velocidad increíble. Entonces, de ahí viene esta situación, que hay que aprender, hay que empezando a relajar los ojos, respirar profundo, divagar, dejar que la mente divague. De pronto es bueno divagar,
De pronto el mismo cerebro como que pide descanso y divaga, ¿no? Espérate, ¿no? Y te encarrilas nuevamente. Pero sí, definitivamente, señalamos hace un momento lo que decía la OMS en cuanto que en el 2020-2021 se declararía como una pandemia del estrés. Yo creo que esa pandemia, Eunice, la verdad, ya la estamos viviendo. La pandemia del estrés, pandemia de depresión, pandemia de enfermedades mentales que realmente están y no están de ahorita, ya tiene 10 años, 15 años. De hecho, Campeche, el municipio de Carmen, ha ocupado lugares importantes en cuanto a suicidio, por ejemplo. Esa es una enfermedad mental, ¿sí? Pero hay otras cosas que suceden en cuanto al estrés, el insomnio, la ansiedad, la taquicardia, las palpitaciones, sudoraciones, ataques de pánico, que se derivan de ahí, que mucha gente lo padece y no lo platica por el temor a sentirse señalado, a sentir que se está volviendo loco o criticado o criticada. Es poca la gente que acude al médico, que acude a un psicólogo, porque no todos tenemos para un psicólogo, ¿sí? Vas para lo que te apremia, lo que te duele, lo que te sangra, lo que te duele, lo que te tiró en cama, porque no te queda de otra. Pero es difícil, o es un poquito más difícil tener un recurso para irte con un terapista, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa pandemia ya se dejó crecer desde hace cuánto y cuándo, y ahora pues nada más estamos viviendo los resultados, cosa que se está acelerando con la cuestión del COVID-19, ¿sí? Estos duelos sin despedidas, la gente que pierde a sus familiares y no se pueden despedir de ellos, la crisis económica, todo más caro, te quedas sin empleo, o te dicen nada más ven a la oficina 4 horas y te voy a dar la mitad del salario, o te retienen el salario. Todo esto va a aumentar aún más la crisis sanitaria que es la salud mental. Sí, efectivamente, y hay una cosa importante que también a veces cuando hablamos de la depresión, cuando hablamos de estas enfermedades, también es importante que la gente sepa que a veces no es necesariamente lo que te acontece en la vida, sino lo que le acontece a tu cerebro y la falta de esa química cerebral que se tiene. ¿Por qué? Porque mira, el cerebro es increíble. Hay aproximadamente 100,000 reacciones químicas que tienen lugar en un cerebro humano cada segundo. Y dentro del cerebro, pues bueno, tenemos que también es su propia farmacia. ¿Por qué? Porque es su propia farmacia, porque puede autocurarse, porque sabe qué es lo que necesita y de dónde tomarlo. Y entonces, por ejemplo, las endorfinas, que es un analgésico altamente fuerte, o la serotonina, que es la responsable o esa hormona de la felicidad, pues mira, ayudan a curar el dolor o la tristeza del cerebro respectivamente. Y muchas veces estas enfermedades como la depresión a veces no solamente son atribuidas a ciertos acontecimientos personales, sino que también tiene que ver con la química cerebral, y a veces hay algo que está sucediendo en nuestro cerebro que no está generando estas sustancias químicas, pues no tiene la suficiente carga de serotonina, o por ejemplo no está la endorfina funcionando de manera correcta. Por eso creo que también es importante de cuidar nuestro cerebro, hacer que nuestro cerebro cumpla con esa función de ser su propio doctor, y lo podemos ayudar, 1, con el ejercicio, 2, también con los alimentos que nos llevamos. ¿Por qué? Pues porque todo hace que el cerebro funcione de manera correcta. Una muy buena alimentación va a ser balanceada con frutas, con verduras, bajarle un poquito a la carne, por ejemplo, a la carne roja, a los refrescos procesados, al exceso de endulcorantes, de todo eso que de repente llamamos como comida chatarra. Pues ¿qué creen? También hacen que el cerebro no funcione de manera correcta. Un niño que, por ejemplo, en las mañanas antes de ir a la escuela, ahora antes de estar frente a la pantalla de su televisor, de su iPad o de la computadora, se toma un vaso de refresco, pues que créanme que a la hora y media, pues su cerebro ya va a estar diciendo apágame que tengo sueño,
porque pues está haciendo otro proceso, porque el alimento que se le dio a ese niño no se le ayudó, igual que nosotros los adultos. Si de repente pues en vez de meterle una frutita o una verdurita a nuestra boca, nos comemos un vasote de un refresco, diría por ahí, de las aguas negras del imperialismo yanqui, por ahí, ¿no? Que tiene muchas azúcares, pues bueno, el cerebro nos va a pasar la factura en algún momento del día. Sí, fíjate, yo vi un caso a principios de este año, un caso cercano. Sí fue a principios de este año, antes de la pandemia, por cierto. Esta persona, sí, trabajo, ya sabes, licitaciones y qué sé yo, y luego llegar a casa y los críos y demás, y dormirse muy tarde, levantarse muy temprano. De pronto terminó de comer, y de pronto ya se iba a dejar su plato a la cocina y empezó con mareos. Devolvió lo comido y se le quedaron 2 días de mareo. Terminó en la clínica con un suerito, y lo que le dijeron fue una especie de un Sumenage. Si lo has escuchado esa palabra, ¿no? El dichoso Sumenage, ¿no? Entonces, y está usted durmiendo bien, y todo salió por la carga de estrés, ¿sí? Por la carga de estrés, por no dormir lo suficiente, por lo menos, si ya no las 8 horas, de 6 a 7 horas, entonces así le pasó. Y ya quedó condicionada de que si no descansa, si no aquello, le puede repetir, o el cuerpo finalmente busca por dónde salir, ¿no? Ese cortisol que está girando, que está dañando. Y bueno, a ella le ocurrió así. Entonces, sí, totalmente hay que darle su tiempo a nuestro maravilloso cerebro. Hay que consentirlo, hay que apapacharlo. Es lo que nos permite ser, estar, trabajar, disfrutar. Y bueno, es ahora o nunca, ¿eh? Hay que empezar a amar nuestro cerebro, así como amamos el resto de nuestro cuerpo. Decir, hoy voy a hacer ejercicio para mi cerebro, hoy voy a tomarme unos minutos para calmar mi mente, para que mi cerebro pueda tomar decisiones correctas y no impulsivas, y que puedan poner muchas veces asuntos de que de manera impulsiva tomamos una respuesta, pues hasta en riesgo nuestra vida. Entonces es importante dormir bien, descansar bien, relajar el cuerpo, y así el cerebro trabajará de mejor manera y nos va a dar las respuestas más adecuadas a muchas cosas que tenemos que solucionar en estos momentos en nuestras vidas, Anita. Así es. Ahí está la recomendación, ¿ya las diste? ¿Y estamos a punto de despedirnos o me estoy adelantando mucho? Así es, Anita, ya estamos casi a punto de concluir nuestro programa del día de hoy. Para mí siempre es un placer estar acompañada de ti. Ahora sí que seguimos en esta nueva forma de relacionarnos. Ya ni deberíamos decir la nueva, ¿verdad? Yo creo que en esta forma de relacionarnos a través de estas plataformas digitales, que gracias a ellas nos han permitido seguir gozando de su atención a través de la frecuencia de Radio Delfín, el 88.9 FM de la Universidad Autónoma del Carmen, y también de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Campeche. Y aquí estamos y aquí seguimos, y esperemos que concluyamos este 2020 con la compañía de su escucha y de su mirada. Nos vamos. Muchísimas gracias, Eunice. Ha sido un placer. Gracias a usted por continuar con nuestra frecuencia. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Radio Delfín presentó
Voces. Voces. Por el derecho de hablar. Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.